Entonces, pero, ¿por qué les mostraba esto? Un poco para que ustedes vean cómo es el desarrollo del proyecto en sí. Y para mencionarles que no es el gran proyecto, lo máximo, no, no, no. He cogido uno de los que yo tenía en mis archivos con la finalidad de mostrárselos. Y de hecho seguramente tiene algunas insuficiencias, pero igual, la idea es mostrarles de qué se trata este proceso. Muy bien, usualmente en este caso la que ha hecho el proyecto, que ahora está en proceso de tesis, no ha utilizado, usualmente utilizamos pues el inicio al comienzo, pero en este caso ella cada vez que inicia es con un tag, ¿no? Entonces, en la fundamentación del problema, correcto, es la aproximación teórica conceptual. El estudio habla sobre los factores asociados a la depresión durante el embarazo, ¿no? En el contexto del COVID. Correcto. Muy bien. Y claro, todos sabemos qué significará ser pues una embarazada, una gestante en este contexto. Esto, por ejemplo, es parte de la aproximación teórico-conceptual, no lo vamos a leer, pero está definiendo qué es la depresión. Pero como va, no solo habla de la depresión, habla de los factores asociados, que ya están reconocidos en el conocimiento sólido. No se olviden, cuando habla de conocimiento sólido es tratados, libros, textos, revisiones. Está hablando de lo más importante. Y aquí habla de la importancia que significa el tema. Entonces, estos tres primeros párrafos, con sus propias referencias, como están ustedes viendo ahí, ¿no? Nos hablan de qué? Nos hablan de la aproximación teórica conceptual, la definición de la variable eh, dependiente, habla de las variables independientes y luego habla de la importancia de esto para la gestante. Esos tres párrafos, aproximación teórica conceptual. Luego nos habla de la descripción de la realidad problemática, es decir, datos en el contexto internacional, nacional, regional, respecto al tema. Y nos dice qué pasa a nivel mundial con la depresión, con su referencia bibliográfica, qué pasa con a nivel latinoamericano, con su referencia, y nos habla qué pasa a nivel nacional, en un reporte que se ha hecho en el boletín estadístico. A eso le llamamos, y miren, con datos estadísticos. A eso le llamamos descripción de la realidad problemática. Finalmente, como no encontraron datos de depresión en gestantes, hicieron o hizo un estudio piloto. Y este estudio piloto debe resumirse como si fuese, es más, no como si fuese, como un estudio adicional, donde no solo dijo cuál fue la prevalencia de la depresión en las gestantes, sino que además utilizó los valores del OR, intervalo de confianza, y el valor de P, para sustentar de que hay un problema que existe en realidad. Esto es mostrar evidencia objetiva que existe en la realidad. Lo que se olvidó es colocar su referencia bibliográfica, porque esto tiene que referenciarse también. Entonces, tenemos las tres partes que debe tener su proyecto. Entonces, tenemos una hoja y media, dos seguramente. El orden del esquema anterior es que venía el antecedente teórico, pero ahora está en otro orden, pero da lo mismo, ¿correcto? Una cosa que me olvidaba de los antecedentes teóricos, que ahora es tiene otra denominación, me parece. Antecedentes del estudio tiene ahora. Miren, los autores, la ciudad, el país y el año, entre paréntesis. Ciudad, guión, país, coma, año.
Luego, ¿qué viene? El título o el problema. El profesor ha sugerido que sea el título. Luego, ¿qué viene? El objetivo. Pues miren, no es que yo pongo títulos, ¿no? Otros van a poner objetivo, 2 puntos. No, 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 no. Está haciendo usted una monografía. ¿Sí? Si alguien me pone títulos, resultados, etcétera, ya solito se está vendiendo, me está diciendo que se ha copiado del resumen. ¿Sí? Casi siempre es eso. No se olviden, coma, cuyo objetivo fue, y va a colocar solamente el objetivo general. En nuestro caso va a haber internacionales y nacionales. Correcto, los va a dividir. Y el orden de aparición es del más reciente al menos reciente. Es decir, si hubiese uno de 2020, tendría que ser antes que este, porque este es de 2019. El segundo párrafo tiene que ver con el tipo de estudio, criterios de exclusión, inclusión, etc. Y el tercer párrafo, miren, jóvenes, el tercer párrafo son los resultados y las conclusiones. Un error que siempre encontramos, y ojalá que usted, es que usualmente estos datos estadísticos que están en los estudios no lo presentan. ¿Sí? Entonces, si ustedes presentan resultados, tiene que haber datos estadísticos. Pero no solo eso. La conclusión que está aquí se supone que tiene que ver con estos datos estadísticos y esos resultados que están mostrando. A veces ocurre que aquí muestran un resultado y la conclusión no tiene nada que ver con ese resultado. ¿Sí? Y ahí está, en la práctica. Otro autor, 2019, 2017. Seguimos. 2015. Cumple todas las reglas que estamos diciendo. 2011 y así sucesivamente. Ah, por ejemplo, aquí hay un error. Este dice 2011. ¿Y este qué dice? 2002. ¿Qué significa? Que este de aquí debe estar antes. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más? El problema general. Claro, por favor, esto es básicamente para factores asociados. O sea, el mayor beneficiario de este ejemplo, ¿quién va a ser? Bremer. ¿Correcto? Pero igual, hay que revisar si cumple, si está en forma de pregunta, relación de dos o más variables, si es mensurable, si es objetivo, y si está en tiempo, espacio y persona. Y ha categorizado factores sociales, psicológicos, obstétricos y maternos. Y dentro de eso hay variables. Apoyo social, mala relación, antecedentes familiares, depresión, consumo de drogas, embarazos no deseados, etcétera, etcétera. Y estos mismos los ha convertido luego en objetivos. Claro, el orden es diferente en el esquema actual, este es con el esquema anterior de la universidad. Pero se lo estoy mostrando como ejemplo, para que vean ustedes cómo hay un orden en el alineamiento, sin faltas ortográficas, por eso hay que poner el corrector del lenguaje, ¿correcto? La justificación que hemos dicho, el por qué y el para qué, limita, bueno, eso ya no hay aspectos éticos en el nuevo esquema. Y vamos a ir al marco teórico. Habla de la depresión, algo general, una mirada panorámica, y luego del embarazo, luego la depresión durante el embarazo, y luego, miren, en el orden que va apareciendo en los problemas, falta de apoyo social, mala relación, en ese orden tiene que aparecer la revisión del marco teórico. Apoyo social, mala relación,
Es decir, cada una de las variables que yo voy a estudiar tienen que aparecer en el marco teórico. Para dos cosas. Primero, para explicar qué entiendo yo como apoyo social y luego cómo es que este apoyo social se sabe que está relacionado con la depresión. Y todo desde el conocimiento existente, de conocimiento sólido o estudios de metaanálisis o estudios de revisión temática, como fuese. Entonces, de tal manera que mi marco teórico no va a tener cosas de más ni cosas de menos. La segunda parte hemos dicho que tiene que tener los instrumentos, ya les explicamos. No les expliqué eso, perdón. El marco teórico, la primera parte tiene que explorar las variables en estudio. Empieza por la variable dependiente y luego la independiente. Y la segunda parte del marco teórico tiene que explorar los instrumentos. En este caso va a utilizar 2, 3 instrumentos, entonces en 2, 3 hojas va a tener que resumir en qué consiste el test de depresión de Edimburgo. Aquí está en casi 2 páginas. Va a utilizar el método de Mendes-Graffard para nivel socioeconómico, igual. Tiene que explicar en qué consiste, cómo se califica, cómo es la puntuación, entre otros. A ver, me da un momento, por favor. Muy bien, continuamos entonces. Es la segunda parte del marco teórico, ¿no? Explicar algún instrumento que vayan a utilizar, ¿no? Igual han utilizado la escala de Rosenberg, la escala de Likert, cuestionario Mohs, tienen que explicar ahí. A eso todavía no hemos visto, hipótesis tampoco no hemos visto, pero la hipótesis es igual, miren, se copia el problema y se responde, pero eso ya lo saben ustedes también. Y ya está, ¿no? Ahí está la operación de variables, pero eso está ya es otra cosa. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Le estamos poniendo un ejemplo
en el cual usted de manera práctica está viendo qué se puede colocar y qué no. ¿De acuerdo? ¿No hay preguntas? No hay preguntas. En realidad, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Y por qué? Muy bien. Y tenemos unos minutos para escuchar a Kevin Iván, que es el que quedó pendiente de la vez anterior. Kevin Iván. Sí, doctor. Ok, lo escuchamos, Kevin. Bueno, doctor, compañeros. A ver. Sí, doctor, al archivo, ¿lo abrió el archivo, doctor? No, explícanos nomás tú, por favor. Sí, Ya, ok, doctor. Bueno, cambié el título de mi investigación, doctor. no hay ningún. Estaba un poco difícil mi título, entonces lo he hecho más simple. Ok, El título es Estrategias de prevención de COVID-19 en pacientes pediátricos que impactaron en la incidencia de enfermedades respiratorias estacionales en el Hospital Lorena Cusco 2020. Bueno, en cuanto, o sea, prácticamente qué es lo que quiero ver. Hablo del COVID en todo caso, doctor. Como sabemos, el COVID es una enfermedad causada por el SARS-CoV. Es una enfermedad que actualmente es la pandemia de mayor relevancia estos últimos años y bueno, prácticamente ha llegado para quedarse con nosotros, ¿no? Y como es sabido, obviamente va a formar parte de las enfermedades infecciosas respiratorias a futuro, ¿no? Moderadas a grave en la humanidad. Como se sabe, los intentos de la OMS y los